Soy el doctor Héctor Vázquez. Vamos a hablar de algunos temas de pediatría. Vamos a empezar con lo que son exantemáticas. Acá están según la frecuencia como fueron descubiertas, ¿no? Antes de los años 1900, antes de los 1900 fue todo lo que está de blanco. Y en los años 1900 para adelante fue descubierto lo que está de amarillo, ¿no? La primera enfermedad, sarampión. Segunda enfermedad, escarlatina. Tercera enfermedad, rubiola. Cuarta enfermedad, la que se llamaba antiguamente la Ephilotox duces, que al final se descubrió que era una toxina del estafilococos, ¿no? Toxina del estafilococo, que produce un cuadro tipo escarlatina, ¿no? Que actualmente ya no se usa mucho la terminología Ephilotox duces. Quinta enfermedad, eritema infeccioso. Y sexta enfermedad, exantema súbito, o también conocido como rociola. Vamos a ir desarrollando una por una, pero este es un resumen, ¿no? Donde hay que ver cuando las enfermedades exantemáticas tienen o no tienen fiebre. Tienen o no tienen. Por ejemplo, el exantema que no tiene fiebre, no hay fiebre o puede haber febrícula, es el eritema infeccioso. Pero de ahí vienen otros exantemas que tienen fiebre, ¿no? Pueden ser en paralelo o no están en paralelo. Aquel que no tiene fiebre en paralelo, o sea, tuvo fiebre, desapareció la fiebre y aparece el exantema, es el exantema súbito, o sea, no hay fiebre en paralelo. Pero lo que sí tienen fiebre en paralelo, ¿qué puede ser? Depende de la lesión dermatológica típica. Por ejemplo, la lesión dermatológica típica, en este caso vesícula más fiebre, lo más probable es que sea una varicela. Que sea un exantema máculo-papuloso eritematoso más fiebre. Acá hay dos posibilidades, ¿no? O es sarampión o rubiola, de ahí vamos a ver cuál es cuál, ¿no? Cuando exantema máculo-papuloso eritematosa o sarampión o rubiola. Si son micropápulas eritematosas, escarlatina, más fiebre, ¿no? En ese momento tienen las dos cosas, fiebre más lesión dermatológica. O Kawasaki, ¿no? Que vamos a desarrollar también. Es fiebre, acá, bueno, sí, en Kawasaki es fiebre más de 5 días. El criterio mayor para Kawasaki es tener fiebre mayor de 5 días. Y aparte de eso, tener un exantema polimorfo, que lo vamos a desarrollar poco a poco. Entonces empezamos acá con sarampión, ¿no? Que de nuevo hemos visto que hay un rebrote acá cerca en Chile, ¿no? El sarampión pertenece a la familia de los paramyxovirus, ¿no? Mayormente el contacto es por vía respiratoria o directo de las secreciones. ¿Cuándo contagia el sarampión? Dicen la regla de los 4, ¿no? Contagia 4 días antes que aparezca el exantema, hasta 4 días después que desaparezca el exantema. O sea, 4 días antes, 4 días después. El periodo de incubación depende de la literatura. Unos dicen de 8 a 12, otros de 10 a 12 días, ¿no? Este pregunto de examen del examen reciente, ¿no? Periodo de incubación, del examen que acaban de dar, ¿no? De 10 a 12 días. Luego del periodo de incubación viene el periodo prodrómico. El prodrómico mayormente dura de 3 a 5 días. El sarampión se caracteriza, por ejemplo, es una diferencia con rubiola, ¿no? Acá la fiebre es bien alta, pueden llegar a 40. En cambio, rubiola 38, 38,5. Son fiebres altas mayormente en sarampión comparado con rubiola, ¿no? Cuadro gripal, tos seca, conjuntivitis. La conjuntivitis acá produce fotofobia, también una diferencia con rubiola, que no produce fotofobia. Y lo patognomónico de la fase prodrómica son las manchas de Koplik, es patognomónico. Las manchas de Koplik son unas manchas blanquecinas o azuladas que aparecen alrededor de las molares, ¿no? Mayormente las molares superiores, y duran de 12 a 18 horas, ¿no? Patognomónico de la fase prodrómica. Las manchas de Koplik no se observan en la fase exantemática. Pregunta de años anteriores, manchas de Koplik. Luego desaparece toda la fase prodrómica, pero lo que sí continúa es la fiebre, como dice acá, fiebre alta, ¿no? Y aparece el cuadro exantemático. El cuadro exantemático se caracteriza porque la lesión dermatológica típica es un eritema máculo-papular, ¿no? Eritematoso. Máculo papular eritematoso, que va a ser igual que la rubiola. El prurito puede ser ausente o leve. Mayormente el exantema aparece detrás de las orejas o en las flexuras, cuello, cara, ¿no? Y después se disemina en forma descendente. Afecta palmas y plantas. Y hay una descamación fina en el 5.º día de la enfermedad.
¿no? En el quinto día que tiene sus lesiones hay una descamación fina, ¿no? Que se ve poco. ¿Cuál es la complicación más frecuente del sarampión? La otitis media aguda, ¿no? Es la complicación y la morbilidad más frecuente, la otitis media aguda. En la sarampión se puede observar dos tipos de neumonía: la neumonía por sobreinfección bacteriana y la neumonía por las células gigantes de Hensch, ¿no? Propia que es del sarampión. Esas dos neumonías se pueden observar. ¿Cuál es la más frecuente en niños? La neumonía por sobreinfección bacteriana. Si es por sobreinfección bacteriana, ¿cuál es la bacteria más frecuente en neumonía? Neumococo. Entonces, ¿cuál es la primera causa de mortalidad en sarampión? Neumonía bacteriana. ¿No? Primera causa de morbilidad, otitis media aguda. Primera causa de mortalidad, neumonía por sobreinfección bacteriana. Complicaciones neurológicas, ¿no? Está la encefalomielitis, que dentro de las neurológicas la encefalomielitis es la más frecuente, y la panencefalitis subaguda esclerosante. Esta panencefalitis subaguda esclerosante es letal en 2 años, ¿no? En 2 años casi el 100% fallece, ¿no? Produce trastorno neurológico lentamente progresivo, deterioro oftalmológico. Dura 2 años de vida, ¿no? En panencefalitis. Entonces ya tenemos otitis media aguda, que es la primera morbilidad, y neumonía por sobreinfección bacteriana, primera causa de mortalidad, ¿no? Complicación a secas, otitis media aguda, ¿no? Complicación a secas, otitis media aguda. La neumonía por células gigantes de Hensch se ve mayormente a inmunosuprimidos y adultos mayores, ¿no? Por células gigantes de Hensch se ven inmunosuprimidos y adultos mayores. El tratamiento del sarampión es sintomático, salvo en casos neurológicos severos. ¿Qué pasa en los neurológicos severos? Como por ejemplo la panencefalitis esclerosante subaguda. Produce lesiones incluso oftalmológicas, aparte de las neurológicas progresivas. Entonces, en estas panencefalitis, ¿qué se agrega? Está asociado a hipovitaminosis A, por eso que se le da vitamina A. Vitamina A está reservado para casos neurológicos severos, ¿no? Ahí tenemos acá las manchas punteadas blanquecinas alrededor de las molares, ¿no? Duran de 12 a 18 horas, son fugaces, desaparecen, aparecen, desaparecen, desaparecen durante 3 días, 3 a 5 días, ¿no? Es patognomónico de la fase prodrómica. Rubiola, también llamado exantema de los 3 días o sarampión alemán, ¿no? Exantema de los 3 días o sarampión alemán. El virus de rubiola lo produce el togavirus. ¿Cuándo contagia la rubiola? ¿No? 1 semana antes del exantema y 1 semana después de haber desaparecido el exantema, ¿no? Diferencia con el sarampión, hay una diferencia. ¿Cuánto es el sarampión? 4-4. Acá es 1 semana, contagia más. Entonces la rubiola es menos aparatosa, pero contagia más en esta etapa, ¿no? En esta etapa. El 50% son asintomáticos. Muchos de estos niños pasan desapercibidos, ¿no? Pasan como si fuesen un resfrío común y uno no se da cuenta. Periodo de incubación, 14 a 21 días. La fase prodrómica es como un resfrío común, aparte tienen conjuntivitis, pero sin fotofobia. Es una diferencia con la anterior, que sí tiene fotofobia. Acá hay adenopatías que pueden durar mayor de 1 semana, ¿no? Que también es un criterio diagnóstico, ¿no? La presencia de rubiola, de adenopatías en la rubiola. Y se ven las manchas de Fournier. Las manchas de Fournier también es un enantema que aparece en el paladar, en la boca, ¿no? Es característico, pero no es patognomónico, ¿no? El Koplik es patognomónico sarampión. En cambio, Fournier solo es una característica. ¿Por qué? Porque solo se ve en el 20% de pacientes con rubiola. También están en el paladar blando, en la parte superior, y solo se ven el 20% de niños, y solo se ve en la fase prodrómica, igual que el Koplik, solo prodrómica, ¿no? El periodo exantemático dura 3 días, ¿no?
Las lesiones en piel solo dura 3 días. La fiebre es leve, ¿no? La anterior era alta, acá es leve, hasta 38,5 pueden llegar, 38,5 el anterior, pueden llegar hasta 40. La lesión dermatológica es igual que la anterior, máculo-papular eritematoso. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estas son puntiformes, ¿no? La anterior son grandes, máculo-papular eritematosa, pero son moderadas o grandes. Estas son pequeñas, puntiformes, ¿no? Puntos. El prurito es leve, se inicia en cara, es descendente y en el tercer día hay descamación fina, ¿no? El anterior era en el 5.º día descamación fina. Acá, tercer día, porque es el exantema de los 3 días. El exantema de los 3 días. ¿Cuál es la complicación más frecuente? Bueno, la complicación más frecuente se ve en el sexo femenino. Produce artritis o artralgias, sobre todo en mujeres, de articulaciones pequeñas. Es lo más frecuente. Encefalitis, poca frecuencia. También puede haber panencefalitis, pero es sumamente rara, ¿no? La panencefalitis es más frecuente en el sarampión. Es mucho más frecuente en el sarampión. El tratamiento es igual, sintomáticos, ¿no? De vacuna vamos a hablar después. Tratamientos sintomáticos, ¿no? Son más pequeñas, son menos aparatosas que el sarampión, menos aparatosas que el sarampión. Y tienen menos complicaciones. Acuérdense que también tienen adenopatías, ¿no? Las adenopatías más frecuentes son las retroauriculares, son las más frecuentes, seguidas por las occipitales. Rubiola, la adenopatía más frecuente es la retroauricular, seguido por las occipitales. Y son dolorosas, pregunta de hace años, ¿no? ¿Las adenopatías en rubiola duelen? Sí duelen, ¿no? Son dolorosas. Acá hay características, entonces los dos son exantemas maculopapular generalizados, ¿no? En el sarampión es más aparatoso, en la rubiola son más pequeñas. En el sarampión la fiebre es alta, llega hasta 40, en rubiola no pasan los 38,5. En sarampión conjuntivitis con fotofobia, en rubiola sin fotofobia. Sarampión tiene algo patognomónico que son las manchas de Koplik. ¿En qué fase aparecen? En la prodrómica, ¿no? No aparecen en el periodo exantemático. Y la mancha de Fournier también en la fase prodrómica, pero ¿en qué porcentaje se ve? Solo en el 20% de pacientes, por eso que no es patognomónico, solo es una característica. Duración del exantema en el sarampión, mayor tiempo, ¿no? De 5 a 7 días mayormente. En cambio de la rubiola, ¿cuánto dura? 3 días, ¿no? El exantema de los 3 días. Adenopatías en sarampión puede haber, pero no es característicos, ¿no? En cambio, la rubiola hay mayor característica, no es patognomónico, pero es más frecuente que cualquier otra exantema, ¿no? La más frecuente es la retroauricular, seguido por la occipital y luego cervical, ¿no? Retroauricular es la más frecuente. Y acá ponerle, ¿no? Que son dolorosas. Las adenopatías en rubiola sí duelen. Varicela. El contacto también es directo, persona a persona, por vía respiratoria. ¿Cuándo contagia? 2 días antes que aparezcan las lesiones, es decir, cuando el niño está estornudando, tosiendo, ya está eliminando, ¿no? La mayor carga viral se da por estornudos que por boca. Hay mayor carga viral de estos virus. Entonces, 2 días antes ya está contagiando. ¿Y cuándo deja de contagiar? Cuando ya no hay ninguna vesícula o está en fase costrosa. La costra no contagia, ¿no? Mientras haya una vesícula, sigue contagiando. Tiene alto índice de contagiosidad comparado con todos los exantemas, ¿no? El periodo de incubación, hasta 21 días. El prodromo es como un resfrío, fiebre, malestar general y cefalea. El periodo exantemático. La varicela es el que tiene todo tipo de lesión dermatológica, todo tipo, máculas, pápulas, puede haber incluso petequias, se pueden ver enantemas, exantemas, todo tipo, ¿no? Pústulas, costras, pero el patognomónico es la presencia de vesículas, ¿no? Varicela es igual a presencia de vesículas. Hay de todo tipo de lesiones, pero el patognomónico es la vesícula. ¿Inicia dónde? En tronco, cara y cuello, y después se diseminan a las extremidades. Es altamente pruriginoso, comparado con todos, altamente pruriginoso y afecta a todo tipo de mucosa. Hay un polimorfismo regional, ¿no? Distribución central y luego fluye hacia las extremidades superiores e inferiores. Es una centrífuga, ¿no?
¿Cuál es la complicación más frecuente de la varicela? Sobreinfección bacteriana de las lesiones, es decir, impétigo, ¿no? El impétigo es la complicación más frecuente de la varicela, o también le dicen sobreinfección bacteriana de las lesiones. También pregunta de años anteriores, ¿no? Fasciitis necrotizante, poco frecuente, es raro. Entonces, morbilidad más frecuente, impétigo. Neumonía. En neumonía, igual que el sarampión, acá también hay dos tipos de neumonía. Por sobreinfección bacteriana, ¿qué germen sería? Neumococo, ¿no? El neumococo es el primer germen bacteriano para neumonía en niños, ¿no? Y el otro sería por varicela zoster. Varicela zoster. Esos dos tipos de neumonía. ¿Cuál es el más frecuente en niños? Igual que el sarampión, por sobreinfección bacteriana. Entonces, la primera causa de mortalidad por varicela es neumonía por neumococo, igual que el sarampión. Neumonía por varicela zoster en 15B, igual que en sarampión que hablamos, ¿no? Inmunosuprimidos, adultos mayores. Es poco frecuente. Complicaciones neurológicas, ¿no? Las complicaciones neurológicas hay tres, ¿no? Cerebelitis o ataxia cerebelosa, encefalitis y síndrome de Reye. El más frecuente de las complicaciones neurológicas asociadas a varicela en niños es cerebelitis, es decir, aquel que no tiene trastorno del sensorio, solo tiene un síndrome atáxico o falla en la coordinación dedo-nariz, ¿no? Ese es el más frecuente, cerebelitis. Encefalitis sí hay trastorno del sensorio y más se ven adultos. Y síndrome de Reye, que es una patología rara en la actualidad. El síndrome de Reye es una encefalopatía anictérica, ¿no? Sin ictericia. Mayormente está asociado a un niño que tiene varicela, ingiere ácido acetil salicílico y después de una semana desarrolla el síndrome de Reye, que hace todo el cuadro de una encefalopatía, ¿no? Vómitos explosivos, cefalea intensa, el 50% de mortalidad. El tratamiento generalmente son sintomáticos, evitar AINES, evitar ASA por el síndrome de Reye. El aciclovir sí se usa, ¿no? Ahí vemos presencia de vesículas, ¿no? Lo patognomónico es la presencia de vesículas. Aciclovir, ¿no? También pregunta del examen reciente, ¿no? Tratamiento varicela en un niño de 5 días, decía, es aciclovir, ¿no? Es cuando es una cosa es varicela neonatal, otra es varicela en pediatría, ¿no? Cuando tiene más de 2 días de nacido y la madre ha tenido varicela, es requisito darle aciclovir al niño. En niños grandes, vía oral mayor de 12 años, todo niño que tiene alguna enfermedad reumatológica o enfermedad pulmonar crónica lactante o displasia broncopulmonar, también aciclovir. Todos los niños que han tomado ácido acetil salicílico o corticoides, también tiene que tener aciclovir, o gestantes en el segundo o tercer trimestre. Cuando es vía endovenosa, hay 3 indicaciones, ¿no? Inmunocomprometidos, enfermedad grave o meningoencefalitis por este germen, ¿no? Exantema súbito. Exantema súbito o también llamado roceola infantil, ¿no? Exantema súbito SD6, porque el germen más frecuente es el herpes 6, es el más frecuente, ¿no? Hay 2 tipos, tipo A y tipo B, el tipo B es el más frecuente. Entonces el virus herpes 6 es el más frecuente de exantema súbito, seguido muy de lejos por el tipo 7, ¿no? El 75% es el tipo 6. Mayormente esta patología da en niños menores de 2 años, El periodo de incubación, 5 a 15 días. El periodo febril, 3 a 5 días. ¿Qué quiere decir? Exantema súbito. Es decir, que un niño súbitamente tiene fiebre alta, 40, ¿no? Súbitamente fiebre alta, 40. Entre fiebre y fiebre, ¿cómo está el niño? Normal. No tiene ninguna sintomatología. ¿No? Buen estado general entre fiebre y fiebre. Se puede asociar alguna faringitis, orofaringes eritematosas o adenopatías o diarreas. Después de 3 días o hasta 5, lo clásico son 3 días mayormente. Muy raramente van hasta 5 días. De fiebre alta, desaparece la fiebre y viene el periodo exantemático. El periodo exantemático mayormente es afebril, sin fiebre. El tipo de lesión,
máculo-papuloso. Máculo-papuloso que empieza o se torna en forma de ropa de baño, ¿no? Y luego se disemina. ¿Cuánto dura este periodo exantemático? Igual que la rubiola, 3 días, ¿no? 3 días dura el periodo exantemático. El diagnóstico es netamente clínico. Cuando hay duda diagnóstica hay que pedir inmunoglobulina para herpes. El hemograma en los exantemas virales, lo clásico es que tengan leve leucopenia con gran linfocitosis. Eso es lo clásico en la gran mayoría de exantemas virales, ¿no? Leve leucopenia con gran linfocitosis. De los dos, ¿cuál es el más frecuente? La linfocitosis, ¿no? Mayor de 60, 70, 80%. Eso es lo clásico. ¿Quién escapa a la norma? El exantema súbito escapa a esa norma en las primeras 36 horas. ¿No? ¿El niño cómo va a llegar? Solo con fiebre alta. Entonces tenemos duda diagnóstica. ¿Qué hacemos? Le pedimos un hemograma y nos sale como si fuese algo bacteriano. Leucocitosis con neutrofilia. Por eso que en un exantema súbito se tiene que, después de 2 días, después de 48 horas, si tienen la sospecha de un exantema súbito, tiene que pedirle un nuevo hemograma después de 2 días. Después de 2 días sale como debe salir todo exantema viral. Leve leucopenia con gran linfocitosis. Este es lo típico de todo exantema viral. Entonces el exantema súbito escapa al cuadro, ¿no? Esta pregunta de hace varios años atrás, ¿no? ¿Quién escapa a la norma? El exantema súbito. Complicación más frecuente de la rociola, convulsión febril. 10 al 15%, ¿no? Convulsión febril. El tratamiento sintomático. No, así se empieza, así se inicia. Y luego se disemina, ¿no? Inicia en tronco, en forma de ropa de baño, y luego se disemina. Eritema infeccioso. El eritema infeccioso es bastante peligroso, ¿por qué? Por el germen que lo produce, el parvovirus B19, porque el parvovirus B19 produce otras patologías, ¿no? Como recordarán, produce hidrofetalis, abortos fetalis, pregunta de años anteriores también, ¿no? Parvovirus B19. La epidemiología es por vía respiratoria. Mayormente este eritema infeccioso da en niños más grandes, ¿no? El anterior era menor de 2 años, este es de 5 a 15 años. 5 a 15 años, ¿no? Eritema infeccioso. Contagia 7 días previos a la erupción hasta su aparición, sobre todo 7 días antes, ¿no? El 25% son asintomáticos, ¿no? ¿Quiénes son los más asintomáticos? Hemos dicho la rubiola, ¿no? La rubiola es el que tiene mayor porcentaje de asintomáticos, hasta 40%. Periodo de incubación 4 a 28 días. El eritema infeccioso mayormente es el niño que pasa desapercibido o puede tener febrícula, ¿no? No pasan los 38 de temperatura. El mayor porcentaje son afebril. Y luego viene el periodo exantemático. El periodo exantemático puede durar hasta 2 semanas y tiene 3 fases o 3 características. La primera fase es donde uno debe reconocer la enfermedad, ¿no? La primera fase dura 3 días mayormente. Es el cara embofetada, ¿no? Mayormente es la doble mejilla, ¿no? Eritematoso, las 2 mejillas. Esto es patognomónico, clásico, ¿no? Cara embofetón, cara embofetado o niño abofeteado, ¿no? Es bilateral, eritema en ambas mejillas, no es unilateral. Después de esta fase inicial, que es la cara embofetada o niño abofeteado, viene la fase intermedia, donde recién hacen lesiones maculopapulares eritematosos en tronco y extremidades. Y la tercera fase, la fase final, es que el niño va a tener una piel reticulada o piel cartográfica o piel en encaje, ¿no? La palabra que más usan en los exámenes es reticulada, ¿no? Piel reticulada, como si fuera un mapa, ¿no? Su cuerpo. Acá no hay descamación, a diferencia de los anteriores que hay descamación fina, acá no hay descamación. Complicación más frecuente, parecido a la rubiola, ¿no? Artritis y artralgias de pequeñas articulaciones. ¿Cuál es el problema con el parvovirus? Lo que hemos dicho, ¿no? En embarazos puede producir abortos o hidrofetalis. Pregunta de exámenes anteriores. ¿A qué también está asociado el parvovirus B19? A crisis aplásicas o anemias aplásicas de mal pronóstico, Manifestaciones poco frecuentes,
son erupciones infecciosas crónicas, ¿no? El síndrome Giannotti-Crosty, crónicas. Tratamientos son sintomáticos, ¿no? Primero aparece la doble mejilla, luego aparecen las lesiones maculopapulosas, ¿no? En piel, y después la piel reticulada, Escarlatina. Esta es una enfermedad bacteriana, ¿no? Bacteriana. La escarlatina, ¿a partir de qué edad aparece mayormente? Todo lo que tenga que ver con el estreptococo beta hemolítico de grupo A, mayormente aparece a partir de los 5 años, ¿no? Después vamos a hablar de lo que es la parte de neumología, pero para entender esto, de que en los menores, la faringitis en menores de 2 años, mayormente son virales, ¿no? Adenovirus. De 2 a 5 son mixtos, virales y bacterianos. Y a partir de los 5 años para arriba es patognomónico el estreptococo beta hemolítico de grupo A. Por eso que toda patología que está asociada con estreptococo beta hemolítico de grupo A mayormente aparecen de los 5 años para arriba. ¿Puede haber entre 2 y 5? Sí puede haber, pero es menos frecuente. ¿Puede haber en menores de 2 años? No puede haber. Por eso que la glomerulonefritis postestreptocócica, las escarlatinas, todos ellos mayormente se ven a partir de los 5 años para arriba. ¿Cuándo contagia? El niño deja de contagiar cuando tiene un día efectivo de tratamiento antibiótico. Deja de contagiar cuando tiene un día efectivo de tratamiento antibiótico. El periodo de incubación es 1 a 7 días, el prodromo son 2 días, ¿no? Fiebres altas, lengua frambuesada, exudados en la orofaringe, lengua saburral, adenopatías. En el periodo exantemático sigue la fiebre, sigue en aumento, fiebres altas, y tienen las lesiones micropapular eritematoso, ¿no? Sobre todo por una hipertrofia de folículos pilosos. Esto es clásico, ¿no? Se palpan mejor de lo que se ve, ¿no? Cuando uno ve no lo objetiviza bien, ¿no? Y cuando lo palpa es como piel de lija o piel de gallina, ¿no? Pregunta años anteriores. Se palpa mejor de lo que se ve, ¿no? ¿Cuál es ese? Escarlatina. Y a la digitopresión se blanquea. ¿Dónde inician estas lesiones? En todo lo que son flexuras, ¿no? Casi siempre se inician en las flexuras, axiles, ingles, ¿no? Y luego se generaliza. Hay 2 características, ¿no? La línea de Pastia, estas líneas, es una hiperkeratosis de folículos que se dan en las flexuras, ¿no? Una hiperkeratosis. Y la fascia Philatoc significa que respeta la zona nasogeniana. Respeta la zona nasogeniana. Estos 2 son típicos de escarlatina, ¿no? La línea de Pastia es una hiperkeratosis, ¿no? Vamos a ver como puntos, como petequiales, puntos petequiales en una flexura, en el antebrazo. Y la fascia Philatoc que respeta la zona nasogeniana. Este sí tiene descamación gruesa, ¿no? Descamación gruesa, ¿no? Los anteriores tienen descamación fina, excepto el anterior, ¿no? Que no tiene descamación. La escarlatina es una descamación gruesa. ¿Cómo es eso? Es como ir a la playa, ¿no? Literalmente como ir a la playa, después que tienen lesiones comienzan a pelarse el niño, ¿no? A eso se llama descamación gruesa, que mayormente inicia al fin de los 7 días. ¿Cuál es la complicación más frecuente? Otitis media aguda. En la antigüedad eran fiebre reumática y glomerulonefritis. En la actualidad, por el uso de antibióticos, la complicación más frecuente es otitis media aguda. Cuando el diagnóstico es netamente clínico, pero cuando hay dudas diagnósticos hay que adquirir frutifaringe o cultivo rápido, prueba rápida de cultivo, ¿no? El tratamiento. Mayormente la escarlatina, el tratamiento es ambulatorio. El fármaco más usado en la actualidad es una cefalosporina de primera generación, que se usa para todo lo que son bacterias en piel, ¿no? Que es la cefalexina, ¿no? En la actualidad el fármaco de elección es cefalexina, que no solo se usa para escarlatina, ¿no? La cefalexina, que es cefalosporina de primera generación, es el fármaco de elección para toda lesión en piel, ¿no? ¿Para cuál más sería? Impétigo, ¿no? El impétigo, que es la sobreinfección bacteriana más frecuente en varicela. Entonces, cefalosporina de primera generación. Si son alérgicos a las penicilinas, porque la cefalosporina es una penicilina, entonces en esos casos macrólido, ¿no? Cuando son alérgicos. El más usado,
acitromicina, ¿no? El más usado es acitromicina. ¿Cuántos días le damos? 5 días. Si es acitromicina, no son 3 días, son 5 días, ¿no? Ahí está. Lengua saburral, ¿no? O con pilosa, líneas de Pastia, ¿no? Hiperkeratosis, exudados en orofaringe. ¿No? Ven puntos rojos, petequias, ¿no? Petequias. El estreptococo beta hemolítico grupo A, ¿qué produce? Aparte de exudados, petequias, ¿no? Es patognomónico la presencia de petequias en el paladar. Diagnóstico diferencial con Coxsackie. Parotiditis, fiebre urliana también se llama, ¿no? Pregunta años anteriores, pusieron este de acá, fiebre urliana o parotiditis. Paromixovirus, el contagio también es por vía respiratoria. ¿Cuándo contagia? Un día antes que aparezca el edema de parótidos y deja contagiar 3 días después que haya desaparecido el edema de parótidas. El 40% son subclínicas, significa que pasan desapercibidas, porque la que se afectó no fue la glándula parótida, sino fueron las sublinguales o submaxilares. Entonces, las submaxilares y sublinguales pasan desapercibidas. Incluso hay niños que debutan de frente con una meningoencefalitis, porque la complicación más frecuente de la parotiditis es la meningoencefalitis. El prodromo, también como un resfrío común, ¿no? Fiebre, malestar y mialgias. La fase de estado, ¿no? La fase de estado mayormente dura 1 semana. ¿Y qué es lo clásico? Lo clásico es que hay una tumefacción de las glándulas parótidas que mayormente es bilateral, mayor del 75%, pero son asimétricas, es decir, uno es más grande que el otro. Los dos están hinchados, ¿no? Pero uno más que el otro, son asimétricas. El diagnóstico también es netamente clínico. Si hay duda diagnóstica, ¿qué le pedimos? Serológico, inmunoglobulina M para paramyxovirus, ¿no? Inmunoglobulina M para paramyxovirus cuando hay duda diagnóstica. Complicación, ¿no? Estas grandes diferencias con los adultos, ¿no? La complicación más frecuente hemos dicho que es la meningoencefalitis, ¿no? Tomamos punción lumbar y sale todas las características para un virus, mayormente de comportamiento benigno. La pancreatitis es el más grave, pero es raro en niños, al igual que la orquitis, es raro en niños. El tratamiento es sintomático. Ahí tenemos. Complicación más frecuente, meningoencefalitis. Complicación más grave, pancreatitis, pero es raro. Es la causa de encefalitis posteruptivas más frecuente en la infancia. Y el último es la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki no tiene etiología conocida, ¿no? Es una vasculitis aguda sistémica autolimitada de etiología desconocida. Edad más frecuente entre 6 meses y 5 años. 6 meses y 5 años. Es la principal causa de cardiopatía adquirida en niños, sobre todo en países desarrollados. El primer criterio de Kawasaki es fiebre mayor de 5 días. Ese es el primer criterio. Y de ahí vienen otros 5 criterios menores. Los otros 5 criterios son, el criterio mayor es fiebre mayor de 5 días. Los otros 5 son lo que va en el dibujo, ¿no? Cambio en las extremidades, eritema, edema o descamación de palmas y plantas, ¿no? Manos y pies. El otro es exantema polimorfo. El otro es conjuntivitis bilateral sin exudados. Si hay pus, dejó de ser. El otro es lengua frambuesada. En la orofaringe puede haber eritema, petequias, pero no puede haber pus. No puede haber exudados. Si hay exudados, también dejó de ser criterio. Y el quinto es linfadenopatía cervical, mayor de 1.5. Entonces, cambios en extremidades, exantema, conjuntivitis, lengua frambuesada y linfadenopatía cervical, ¿no? Mayor de 1.5, que está acá, linfadenopatía.
De esos 5, ¿cuántos tengo que tener? 4. La fiebre más de 5 días, más 4 de estos 5. El diagnóstico, no existe ninguna prueba de laboratorio. El diagnóstico es con estos criterios. No existe ningún examen laboratorio, ¿no? Fiebre mayor de 5 días, más 4 de estos 5. No existen hallazgos clínicos, patognomónicos, ni pruebas diagnósticas específicas. Le tomamos un hemograma y sale leucocitosis con desviación izquierda, ¿no? Le tomamos reactante fase aguda, salen elevados. ¿Cuál es el problema de enfermedad de Kawasaki? Que esta enfermedad se tiene que hacer el diagnóstico antes del día 10, porque a partir del día 10 para adelante empieza la complicación más frecuente y más grave. ¿Cuáles son? Aneurismas de las coronarias, ¿no? La complicación más frecuente y más grave de enfermedad de Kawasaki es aneurismas de las coronarias, que se ven a partir después del día 10 de fiebre. Después del día 10 de fiebre. Entonces, ¿por qué es importante hacer el diagnóstico antes del día 10? ¿No? Y eso se hace con ecocardio, ¿no? En la ecocardio se ven los aneurismas de las coronarias en forma de cuentas de rosario. ¿Por qué es importante? Porque existen antídotos, ¿no? Antes del día 10, ¿qué tengo que administrarle yo? Inmunoglobulina o gamma globulina. ¿Qué evita esto? La formación de aneurismas. Esta enfermedad de Kawasaki, ¿no? La madre que dice le da ibuprofeno, paracetamol, metamizol y ni uno de los 3 bajó la fiebre. ¿Quién es el único que baja la fiebre? El ácido acetil salicílico, salicilatos, en dosis altas. ¿Cuánto es la dosis? De 80 a 100 miligramos kilo día. Es una dosis bien alta, ¿no? Que se da también en fiebre reumática, ¿no? 80 a 100 miligramos kilo día, no 80 a 100. Entonces el tratamiento en Kawasaki, ¿qué va a hacer? Uno es evitar los aneurismas dando monodosis de inmunoglobulina, solo es una dosis. Monodosis de inmunoglobulina endovenosa antes del día 10 para evitar la formación de aneurismas, y los salicilatos, que tienen 2 funciones, uno es antiinflamatorio y otro disminuir la fiebre, ¿no? Cuando no funcionan, se pueden agregar otros, ¿no? Corticoides, anticoagulación, pero los patognomónicos son los 2 primeros, inmunoglobulina y ácido acetil salicílico. Muy bien, haré unas preguntas. Dice ahí, la parotiditis se caracteriza por presentar las siguientes manifestaciones, excepto A, el compromiso parotídeo generalmente es unilateral. B, las glándulas submaxilares sublingual pueden ser las únicas comprometidas. C, la pancreatitis ocurre más frecuentemente en adultos que en niños. La meningoencefalitis puede ser la única evidencia de parotiditis. La orquitis es rara en niños. ¿Cuál es el excepto? ¿La orquitis es rara en niños? Sí, ¿no? Es rara en niños. ¿Meningoencefalitis puede ser la única evidencia de parotiditis? Dijimos que sí, puede ser la única manifestación, ¿no? ¿Por qué? Porque están comprometidas la sublingual y submaxilar. Cuando no están las parótidas, están comprometidas las otras, no se ve y debuta como una meningoencefalitis viral, ¿no? ¿Pancreatitis ocurre más frecuente en adultos que en niños? Sí. ¿Las glándulas submaxilar y sublingual pueden ser las únicas comprometidas? Sí. ¿El compromiso parotídeo generalmente es unilateral? No, es bilateral. ¿En qué porcentaje? 75%, ¿no? Y son asimétricas, uno más grande que el otro. Generalmente es bilateral. ¿Cuál de los siguientes no es característica de la varicela? Las lesiones aparecen en grupos en diferentes estadios evolutivos. B, la distribución de las lesiones es predominantemente en extremidades distales en comparación con el tronco. C, el hemograma usualmente no sufre variación. D, el prodromo es leve y los síntomas pueden estar ausentes. E, la neumonía por varicela es infrecuente. ¿No es característica de la varicela? ¿Aparece en diferentes grupos? Sí, hemos dicho, de todo, ¿no? Hay de todo tipo de lesión y el patognomónico es la vesícula. ¿La distribución de las lesiones es predominantemente en extremidades distales en comparación con el tronco? No, no. Primero está en el tronco y luego fuga, centrífuga, ¿no? Fuga a extremidades, ¿no? Fuga a extremidades.
Paciente de 2 años presenta 3 días de fiebre y luego aparece un exantema maculopapular que cura aproximadamente en 3 días. El diagnóstico más probable es A, B, C, D, E. No está claro, ¿no? 3 días de fiebre, desaparece la fiebre y luego 3 días de lesiones maculopapular. ¿Cuál de los siguientes virus produce complicaciones neurológicas con mayor frecuencia, por ejemplo, panencefalitis? ¿Cuál era? Sarampión, ¿no? Sarampión, ¿no? Es una enfermedad neurológica lentamente progresiva y a los 2 años se produce el gran porcentaje de mortalidad. Incluso en la panencefalitis hay lesiones oftalmológicas, ¿no? Está asociado a hipovitaminosis A, ¿no? Por eso que en esos pacientes hay que darle vitamina A. El agente etiológico del exantema súbito es virus herpes 6, ¿no? El súbito con el 6, ¿no? Es el más frecuente, seguido por el 7, seguido por el 7. El 6 es el más frecuente, también 75%, ¿no? Niño de 7 meses con fiebre 39,5, hace 3 días presenta rinorrea, inflamación faríngea, ganglios cervicales pequeños y diarrea. La fiebre no cede 4 días después cuando aparece un exantema no pruriginoso. El diagnóstico más probable es A, B, C, D, E. ¿Cuál es? ¿No? Un exantema no pruriginoso, ¿no? De manos y pies. ¿Orientará nuestro diagnóstico hacia? Está cantado esto, ¿no? Enfermedad de Kawasaki, ¿no? La edad es reumatoide juvenil, artritis reumatoide juvenil, enfermedad de Still, artritis reumatoide juvenil, también se ve a partir de los 12 años de edad. Paciente varón de 14 años de edad, quien es visto en emergencia con historia de 3 semanas de fiebre, entre 38,3 y 38,9, letargia, pérdida de 2 kilos de peso. Al examen marcada adenopatía cervical posterior, amígdala con exudado, aumento de volumen, pequeñas hemorragias en paladar blando, hemograma 50% linfocitos, 10% atípicos, esplenomegalia. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? ¿Cuál sería? A, B, C, D, E. ¿Es Kawasaki? ¿No? La edad, 14 años, ¿no? Kawasaki, ¿a partir de cuándo se ve? De 6 meses a 5 años. ¿Se pueden ver después de 5 años? Sí, pero es raro, es infrecuente, ¿no? Infrecuente. ¿Qué puede ser esto de acá? ¿Cuál? ¿Cuál? 14 años de edad, quien es visto en emergencia con historia de 3 semanas de fiebre. 3 semanas de fiebre, ¿no? 38,3, 38,9, letargia, baja el peso, adenopatías, exudados, ¿no? Pequeñas hemorragias en paladar blando, hemograma 50% linfocitos, 10% atípicos, esplenomegalia, ¿no? Una infección estreptocócica, ¿cuánto dura? 7 días. Una infección estreptocócica dura 7 días. Enfermedad por VIH, lo primero, las enfermedades por VIH, VIH en pediatría son menores de 13 años. A partir de 13 años para arriba aplica igual que el adulto. Entonces la edad va en contra ya de la enfermedad de VIH, ¿no? Aparte que la primera alteración que hacen los niños con VIH son otitis media aguda y sinusitis recurrente, ¿no? Los niños con VIH se caracterizan por ser enfermedades bacterianas recurrentes, a diferencia de los adultos, ¿no? Que hacen enfermedades oportunistas. Los niños no hacen casi enfermedades oportunistas, ellos hacen enfermedades bacterianas recurrentes. ¿Cuál es lo más frecuente? Otitis media aguda y sinusitis. Este es un cuadro clínico típico de mononucleosis infecciosa. Mononucleosis infecciosa. ¿A partir de qué edad se ven la mononucleosis infecciosa? A partir de los 10 años de edad. Empieza como una infección estreptocócica, pero la infección estreptocócica dura 7 días. En cambio, esta mononucleosis duran de 3 a 4 semanas. De 3 a 4 semanas. ¿Y qué es lo típico aparte de ver exudados? Linfocitos, ¿no? Mayormente es producido por Epstein-Barr, por virus Epstein-Barr. Linfocitos atípicos y tienen organomegalia, cosa que no existe en Kawasaki, ¿no?
Si ven un Kawasaki con organomegalia, sea hepato, esplenomegalia, dejó de ser Kawasaki. O ven un supuesto Kawasaki con exudados en conjuntivitis o en orofaringe, también dejó de ser Kawasaki, ¿no? Dura de 3 a 4 semanas. En este caso típico de mononucleosis infecciosa, para hacer diagnóstico diferencial con Kawasaki, ¿no? O varicela. Otro tema, poliomielitis. Las poliomielitis pertenecen a los enterovirus y hay 3 serotipos. Por eso que las vacunas están hechas con estos 3 serotipos, el 1, 2 y 3. ¿Cuál es el más frecuente en nuestro medio? El 1. El 1 es el más frecuente en nuestro medio. El mecanismo para producir esta enfermedad es destrucción neuronal directa o por vía inmunológica del sistema nervioso central, sobre todo a nivel del asta anterior de la médula. Puede afectar a nosotros, pero lo clásico, la primera manifestación neurológica es en el asta anterior de la médula. El cuadro clínico. Hay 4 tipos de cuadro clínico. ¿Cuál es el más frecuente? El asintomático, 90-95% de infectados, pero que no hacen enfermedad ni secuelas. ¿Cuál es el otro? El abortivo, poliomielitis abortiva, que es una poliomielitis febril, ¿no? Fiebre persistente, 2 semanas mayormente. La no paralítica, menos frecuente. Y la paralítica, o también conocido como parálisis flácida. Esta es la más letal, la más peligrosa, esta es la que produce la vacuna, ¿no? La vacuna por virus vivos atenuados, ¿no? Esta es la complicación más frecuente por la vacuna, la paralítica. El cuadro clínico, fiebre, cefalea, vómitos, dolor de cuello, reflejos alterados. Debilidad muscular cuando es la paralítica, parálisis flácida irregular, pero mayormente la lesión es motora, casi no hay lesión neurológica. La lesión mayormente es motora, mayormente no hay alteraciones neurológicas. Hay 2 formas, la forma espinal y la forma vulvar, ¿no? La forma vulvar que afecta a los centros vitales y que el niño va a ventilación mecánica. Cuando le hacemos una punción lumbar, ¿qué es lo más característico? Leucocitos mayor de 50, pleocitosis. La única característica en el líquido cefalorraquídeo en ellos es la pleocitosis, leucocitos mayor de 50. El resto está normal, glucosa normal, todo normal. El diagnóstico, si es en las primeras 2 semanas, se hace por un aislamiento o un hisopado de los virus en boca, ¿no? En fauces, las primeras semanas. Pero cuando es en heces, puede durar hasta un año, Es por eso que esta vacuna, si el paciente al paciente le van a poner su vacuna, le pregunta si ya hay algún familiar inmunosuprimido en casa. Ejemplo, hay en casa un paciente con VIH, el niño no puede recibir la vía oral, porque la polio oral se elimina por heces hasta un año. Y como va a convivir con alguien que está inmunosuprimido, en cualquier momento lo contagia dentro de la casa y es letal para ese inmunosuprimido. Entonces, la vacuna parenteral está indicado no solo para inmunosuprimido, sino para los familiares que conviven con él. ¿Por qué? Porque elimina por heces hasta un año, ¿no? El tratamiento es sintomático. Sintomático de soporte, ¿no? Soporte nutricional y soporte ventilatorio. Difteria. También está de moda recientemente por los últimos casos que ha habido en España, ¿no? Un niño de 6 años que ha tenido difteria después de 30 años, el primer caso reportado en España, y que ha durado un mes el niño, ¿no? Falleció. ¿Por qué? Porque un niño de 6 años, ¿no? Sin vacunas, no tenía vacunas. Entonces el factor de riesgo fue vacunas. Porque la difteria, ¿en quiénes da? Sobre todo en menores de 5 años, porque la vacuna está indicada solo hasta los 5 años, como vamos a ver después en vacunas, ¿no? Entonces este niño falleció por no tener vacunas. ¿Quién lo origina esta enfermedad? La Corynebacterias difteriae, ¿no? Bacillus gram positivos. Esta difteria tiene varias toxinas, pero la toxina más potente y responsable de la enfermedad es la exotoxina. La exotoxina es la responsable de todo el cuadro clínico y del gran porcentaje de mortalidad. Es altamente mortal en niños no vacunados, ¿no? 96% de mortalidad en niños no vacunados. ¿Qué produce? Necrosis celular y pseudomembranas. La transmisión clásica es por vía respiratoria
Y la que produce menos contagio es por lesiones cutáneas, que tengan lesiones en piel o en fosas nasales. El único reservorio es el hombre. ¿Cuánto es el periodo de incubación? Es corto, ¿no? 2 a 5 días. ¿Y cuándo contagia? Depende. Si no está tratado, contagia de 7 a 14 días. Y si ya está tratado, deja de contagiar al 4.º día. Hay un test, una prueba que se hace para ver, ¿no? en piel, para ver si el niño contagia, está susceptible o tiene presencia de toxina, ¿no? El test de Chick, ¿no? Positivo, susceptible de infección; negativo, presencia de antitoxinas. El cuadro clínico es variable, ¿no? Variable de acuerdo a dónde se presenta. ¿Cuál es el lugar predilecto de la difteria? En faringe y amígdalas. Faringe y amígdalas es el cuadro predilecto. Entonces el cuadro clínico va a ser de fiebre más la localización de dónde están las membranas diftéricas. Puede ser nariz, laringe, pero lo clásico es faringe y amígdalas. ¿Qué va a producir? Estridor, ¿no? Jadeo, respiración boqueante, y el niño tiene mala evolución y va a ir a la obstrucción de vías respiratorias altas, ¿no? ¿Cuál es la complicación más frecuente y la causa de muerte más precoz? Pregunta exámenes anteriores. Miocarditis. ¿Después de cuánto tiempo? De 2 a 3 semanas. De 2 a 3 semanas. Entonces las complicaciones son sistémicas en 3 aparatos y sistemas, ¿no? Cardíaco, neurológico y renal. ¿Cuál es el más frecuente? Cardíaco, ¿no? Miocarditis. El segundo son neurológicos, ¿no? Parálisis del paladar blando, y segundo, parálisis oculomotor. Y tercero, insuficiencia renal, ¿no? Primero corazón, segundo neurológico y tercero insuficiencia renal, que produce taponamiento renal. El tratamiento, su vacuna, es decir, su antitoxina, más penicilina, penicilina G sódica. El gol estándar es penicilina G sódica, gol estándar, de 10 a 14 días. Si es alérgico a las penicilinas, hay que darle eritromicina endovenosa, también por 10 a 14 días. La prevención, la profilaxis, tiene un espectro de casi 100% de prevención, pero durante la enfermedad la mortalidad es casi del 96%, si ya tiene la enfermedad. El tétanos, ¿no? El tétanos, esta enfermedad también infecto-contagiosa, igual que las anteriores, lo produce el Clostridium tetani, que es un anaerobio gram positivo, ¿no? Que tiene una forma de raqueta, en forma de raqueta. En pediatría la forma más frecuente es el tétanos neonatal. Hay 2 toxinas en el tétanos, 2 toxinas, ¿no? La tetanolicina y la tetanoespasmina. ¿Cuál es el que produce toda la enfermedad? La tetanoespasmina, ¿no? La tetanoespasmina. Es la toxina clásica. La tetanolicina es la menos frecuente. Antecedente para tener esta enfermedad en niños grandes, lesión traumáticas. En tétano neonatal, ¿qué sería? El corte inadecuado del cordón umbilical, ¿no? Con material contaminado. El tétano neonatal, la causa más frecuente. También es traumático, ¿no? Pinzamiento inadecuado con material no adecuado. El contagio es por vía unión neuromuscular motoneurona, ¿no? Bloquea los músculos antagonistas y produce parálisis espástica. Acá están las 2 toxinas, ¿no? Tetanolicina, la menos frecuente, y tetanoespasmina, la más frecuente. ¿Qué hace la bacteria? La bacteria, como prolifera en condiciones anaeróbicas, ¿no? Estas toxinas penetran en las fibras nerviosas motoras hasta llegar al sistema nervioso, con afectación inhibitoria de las células o neuronas productoras del GABA. Al inhibir el GABA, ¿qué provoca? Parálisis y espasmos musculares. Esta terminología es importante. ¿Por qué? Porque antiguamente el fármaco de elección era penicilina. En la actualidad, ¿cuál es el fármaco de elección? Metronidazol. ¿Por qué? Porque tiene efecto anti-GABA, ¿no? El metronidazol en la actualidad es el gol estándar porque tiene efecto anti-GABA. No tengo metronidazol, ¿cuál es el de segunda elección? Penicilina. Complicación más frecuente, neumonía, ¿no? Neumonía. Acá está el cuadro clínico del tétanos en niños grandes, ¿no? No neonatal. Periodo de incubación de 3 a 21 días. Aparece de 2 formas, local y generalizado. ¿Cuál es el más frecuente?
El generalizado es el más frecuente. Es el más común, el más frecuente y más letal. El localizado significa que yo tengo una lesión en el brazo y voy a tener fasciculaciones musculares alrededor de esa lesión. Fasciculaciones musculares alrededor de esa lesión. ¿Cuánto tiempo? Puede durar hasta 1 año. En cambio, en el generalizado, que es más grave y más frecuente, que tiene alta mortalidad, el primer signo, síntoma patognomónico clásico es el trismo, ¿no? El trismo es lo primero que aparece. Principal manifestación de contracción del músculo macetero, ¿no? En más del 50% de niños.